Hola, ¿se escucha? Sí, doctora, ahí se escucha. Gracias. Bueno, estamos a 2 minutos, esperamos esos 2 minutos. Buenas tardes con todos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. ¿Me escuchan todos, por favor? ¿Se está viendo mi pantalla? Sí, doctora. Gracias por confirmarme. Bien, soy la doctora Anita Tarco Virto, soy médico asistente del Servicio de Endocrinología del Hospital Rebagliati. Me toca hacer el tema de tiroiditis con ustedes el día de hoy, así que vamos a empezar. Bien, tenemos el índice de los temas a tratar. Vamos a hablar primero de la introducción, tocaremos la clasificación de la tiroiditis y luego una a una describiremos qué características tiene. Entonces, para empezar, em, tiroiditis, ¿qué significa? Bueno, todos los términos que tienen este final en itis, pues se refieren a inflamación, como todos sabemos, ¿no? Entonces, tiroiditis no es otra cosa que inflamación de la tiroides. Y este término tiroiditis va a abarcar un grupo de trastornos caracterizados por alguna forma de inflamación de la tiroides, que pueden ser afecciones que causan enfermedad aguda con dolor intenso de la tiroides, por ejemplo, la tiroiditis subaguda o la tiroiditis infecciosa, o afecciones en las que no hay inflamación clínicamente evidente y la enfermedad se manifiesta principalmente por disfunción tiroidea o bocio. Es el caso de la tiroiditis indolora o la tiroiditis fibrosa de Riedel. Entonces, ¿cómo se va a clasificar la tiroiditis? Se pueden utilizar varios criterios. Se puede clasificar según la manifestación clínica de presencia o ausencia de dolor. También se puede utilizar el criterio de la causa y según ello va a haber diferentes tipos de tiroiditis o según el curso clínico de las mismas. Así, em, tomando en cuenta la ausencia o presencia de dolor, tenemos las tiroiditis con presencia o sensibilidad, presencia de dolor o sensibilidad tiroidea. Tenemos aquí la tiroiditis subaguda, que tiene como sinónimos la tiroiditis subaguda granulomatosa, también se llama tiroiditis subaguda no supurativa o más conocida como tiroiditis de Kervain. También está la tiroiditis infecciosa, que puede ser aguda o crónica, la tiroiditis inducida por radiación y la tiroiditis inducida por palpación o trauma. Las tiroiditis sin dolor ni sensibilidad tiroidea pueden ser la tiroiditis no dolorosa, que también se llama tiroiditis silente o tiroiditis linfocítica con hipertiroidismo de resolución espontánea, o también se llama tiroiditis linfocítica subaguda. Cuando ocurre en el posparto se llama tiroiditis posparto. También la tiroiditis asociada a medicamentos
en el contexto de tratamiento de otras enfermedades, como por ejemplo el uso de interferón alfa, de inhibidores de puntos de control inmunitario, el uso de litio, de interleuquina 2 o de inhibidores de tirosinquinasa, que puede generar afecciones tiroideas. También tenemos la tiroiditis linfocítica crónica o más conocida como tiroiditis de Hashimoto, que también puede tener una exacerbación posparto. La tiroiditis fibrosa, que también se llama tiroiditis de Riedel o tiroiditis invasiva. Y finalmente la tiroiditis asociada a amiodarona. Cuando tomamos en cuenta el criterio de la causa que origina la tiroiditis, esta puede ser autoinmune, no autoinmune o por fármacos. La tiroiditis autoinmune también se denomina tiroiditis linfocíticas, es representada clásicamente por la tiroiditis de Hashimoto, también la tiroiditis posparto, que es una variante, la tiroiditis silente, igual. Y las tiroiditis no autoinmunes son representadas por la tiroiditis subaguda de Kervain o la tiroiditis supurativa aguda. Eh, Cuando la causa son fármacos, hemos mencionado ya en el cuadro anterior que el uso de fármacos tipo interferón alfa, inhibidores de puntos de control, interleuquina 2, inhibidores de tirosinquinasa, litio, pueden generar también situaciones de tiroiditis. Y cuando tomamos en cuenta el curso de las tiroiditis, estas se pueden clasificar en tiroiditis aguda, tiroiditis subaguda y tiroiditis crónica. La tiroiditis aguda va a estar representada por aquellas tiroiditis ocasionadas por infecciones, que pueden ser infecciones bacterianas, como el estafilococo, el estreptococo, las enterobacterias. Infecciones micóticas, como el aspergillus, la cándida, coccidioides y neumocistis. También corresponden a este grupo de tiroiditis aguda las tiroiditis post-radiación con yodo radioactivo y las tiroiditis por amiodarona, que también pueden ser subagudas y crónicas. La tiroiditis subaguda puede ser de origen vírico o granulomatosa, puede ser la tiroiditis silente y en esta se incluye la tiroiditis posparto y también puede ser ocasionada por micobacterias. Y las tiroiditis crónicas van a estar representadas por las tiroiditis autoinmunes, tipo la tiroiditis de Hashimoto, tiroiditis focal, tiroiditis atrófica, la tiroiditis de Riedel, infecciones parasitarias como por equinococo o estrongiloides o cisticercos, que también pueden condicionar una tiroiditis crónica, y finalmente la tiroiditis traumática que se produce tras la palpación eh, exagerada de la tiroides. Bueno, vamos a tratar una a una estas tiroiditis. Vamos a empezar con la tiroiditis subaguda. La tiroiditis subaguda también se llama tiroiditis granulomatosa o tiroiditis de Kervain que hemos dicho. Es una tiroiditis que tiene una prevalencia de 12.1 casos por 100.000 habitantes por año. Em, Tiene un predominio estacional de presentación, sobre todo en el verano. El rango etario en el que se presentan predominantemente hace su pico entre los 30 a 50 años de edad. Principalmente se presenta en mujeres y la relación es de 3 a 5 mujeres por cada varón que pueda presentar tiroiditis de subaguda. La etiología de la tiroiditis subaguda es desconocida, pero se supone una etiología viral. Se supone que le precede una infección respiratoria alta 2 a 8 semanas previas al inicio del cuadro de tiroiditis. Y los virus que pueden ocasionar esta tiroiditis pues son el adenovirus, ecovirus, virus de la gripe, coxsackievirus, virus de la parotiditis. También a partir de la pandemia del COVID-19 se ha descrito casos, muchos casos, en realidad los reportes actuales más son en relación al SARS-CoV-2. En cuanto a la patogenia, esta está asociada a la presencia del antígeno leucocitario HLA-B35 en más del 70% de los pacientes, pero no involucra autoinmunidad. Así, cuando vemos la patogenia de la tiroiditis subaguda, em, la autoinmunidad tiroidea no es el que va a jugar un rol importante en este trastorno, pero va a estar fuertemente asociado, como les decía en la lámina anterior, a la presencia del HLA-B35. Este antígeno leucocitario humano va a formar un complejo en los macrófagos. Existe una hipótesis unificadora que podría ser que
El trastorno de esta tiroiditis va a ser el resultado de una infección viral subclínica que va a proporcionar un antígeno, ya sea de origen viral o resultante del daño al tejido del huésped inducido por el virus, que se va a unir de manera única a las moléculas del HLA-B35, esto dentro del macrófago, y este complejo va a activar los linfocitos T citotóxicos, que luego van a dañar las células foliculares tiroideas porque tienen cierta similitud estructural parcial con el antígeno relacionado con la infección. Sin embargo, a diferencia de la enfermedad tiroidea autoinmune, la reacción inmune no se autoperpetúa y más bien se autolimita en el tiempo, ¿no? Entonces, es este complejo que se forma en el macrófago asociado al HLB35 que va a generar todos los eventos que van a terminar en la destrucción de las células foliculares o en el daño de las células foliculares. Como les comentaba, el virus más reportado como causante de la tiroiditis subaguda actualmente es el virus del SARS-CoV-2. En términos generales, se cree que hay dos mecanismos plausibles que podrían explicar los cambios en la glándula tiroides y el eje hipotálamo hipoficiario. Uno de estos es un efecto directo, efecto viral directo, ¿no? De daño celular vía inmune y un efecto indirecto a través de respuestas inflamatorias sistémicas inmunes anormales que generarían el daño en el eje hipotálamo hipófiso tiroideo. Esta es una serie de casos de tiroiditis subaguda asociados al COVID-19. Este fue un reporte de casos que se hizo en el 2021. Vean que son 9 casos de tiroiditis subaguda. Los grupos, bueno, principalmente como ven se dio en mujeres, solo uno de los pacientes fue masculino. La edad de presentación muy variable, entre 18 años hasta 69 años, el paciente más mayor. No tuvieron enfermedad tiroidea previa en la mayoría de casos, solo uno que tuvo nódulos tiroideos previo a la infección por COVID-19. El diagnóstico de COVID fue con el test de hisopado para COVID. Todos hicieron cuadros leves de COVID-19, solo el paciente de 69 años hizo una neumonía por COVID-19. El tiempo de presentación de la tiroiditis a partir de la infección con COVID fue variable entre 2 semanas casi, 16 días, hasta 40 días post-COVID, y 3 de los casos presentaron la tiroiditis subaguda durante la infección por COVID-19. Estos pacientes tuvieron manifestaciones clínicas típicas, dolor a nivel cervical, fiebre, como ven en todos los casos. Solo uno de ellos que no tuvo, el paciente de 69 años fue el único que no tuvo dolor, los demás sí, dolor típico en cuello y fiebre. Y el perfil bioquímico, pues, nos mostró TSH suprimidas en todos los casos en los que se midieron las pruebas de función tiroidea con T4 libre elevadas, como vemos acá, ¿no? Los valores normales de T4 libre en estas unidades son entre 12 y 22 y pues están por encima de ese rango todas las T4 libres y obviamente las TSH bien suprimidas, ¿no? Todas en 0.0 y algo. De todos estos pacientes que se midieron los anticuerpos antitiroideos, vemos que los anticuerpos antiperoxidasa estaban negativos en la mayoría de casos, eventualmente en todos han estado los antitiroperoxidasa negativos y la antitiroglobulina eventualmente ha estado positivo en 2 casos, ¿no? En estos 2 que se ponen aquí en el cuadro. Los reactantes de inflamación, pues vemos como todos tenían una proteína C reactiva elevada. Vea que eran en pacientes que ya habían pasado el COVID, ¿no? Así que este PCR elevada era por la tiroiditis. Los hallazgos ecográficos fueron típicos de tiroiditis. En todos los casos se realizaron ecografía. No se realizó gamografía, no fue necesario en uno de ellos, bueno, en uno de los casos, en el número 3 se hizo y no hubo captación y en otro de los pacientes hubo una marcada reducción de la captación tiroidea. Todos se resolvieron con tratamiento corticoide, todos recibieron prednisona. En este caso, uno de los pacientes recibió antiinflamatorio no esteroideo, el ibuprofeno.
Y bueno, se recuperó la función tiroidea a la normalidad en la mayoría de los casos. Solo en 2 de ellos se registró hipotiroidismo, ¿no? Entonces, más o menos han visto la presentación típica que puede tener una tiroiditis subaguda en en este reporte en relación a la tiroiditis, a la infección por COVID. El curso característico de la tiroiditis subaguda es el que quiero mostrarles en este cuadro. Vemos que tiene una fase inicial de hipertiroidismo y esto va a estar dado porque la inflamación inicial de la tiroides va a dañar los folículos tiroideos y se va a activar la proteólisis de la tiroglobulina almacenada dentro de los folículos. Entonces, esto va a resultar en una liberación no controlada, no regulada de grandes cantidades de hormonas tiroideas, tanto T4 como T3, hacia la circulación y por tanto van a condicionar un estado de hipertiroidismo. Este estado dura solo hasta que se agoten las reservas de la tiroglobulina, porque va a cesar la síntesis de nueva hormona y más o menos en 2 a 6 semanas, pues esto debe ir bajando. A medida que la inflamación disminuye, los folículos tiroideos también se van a regenerar y van a empezar nuevamente a sintetizar y secretar hormona tiroidea. En el interín va a haber una etapa de eutiroidismo, es decir, que durante la caída de esta liberación de hormonas tiroideas preformadas, pues como ya no se sintetiza más, van a ir cayendo y va a haber un corto periodo de eutiroidismo, es decir, de hormonas tiroideas normales, y como todavía no se recupera la función de los folículos tiroideos, pues van a caer el nivel de las hormonas tiroideas por debajo de lo normal, condicionando una fase de hipotiroidismo, que es transitorio, que puede durar otras 2 a 6 semanas hasta que se recupere en los folículos tiroideos, se regenere y empiecen a sintetizar y secretar hormonas tiroideas que puedan liberar al torrente sanguíneo. Entonces, finalmente va a llegar a la recuperación total. Entonces, es típico esta fase de hipertiroidismo, eutiroidismo, hipotiroidismo y recuperación. En cuanto a la patología, en la tiroiditis subaguda hay un aumento de tamaño y consistencia de la glándula tiroidea. En las BAF o biopsias por aspiración con aguja fina se van a revelar células inflamatorias, como vemos aquí, neutrófilos, linfocitos, histiocitos y células gigantes, como se ve en el cuadro de la izquierda, más grupos de células foliculares y masas de coloides. Más tarde puede haber algo de fibrosis, pero finalmente la histología de la glándula vuelve a la normalidad. El cuadro clínico, pues, ¿cómo se va a presentar? La tiroiditis subaguda, en la mayoría de casos, como les comentaba, tiene un periodo prodómico pseudovírico con la afección de las vías respiratorias superiores, asociado a fiebre, astenia, mialgias y malestar general. Lo característico y típico es el dolor cervical en la región cervical anterior, que puede ser irradiado al cuello, a la mandíbula, a la parte superior del tórax y a los oídos, ¿no? Este se caracteriza por ser de aparición brusca o también puede ser progresiva. En el 50% de los casos existen síntomas y signos de hipertiroidismo que puede durar 2 a 6 semanas. En esta fase se va a acompañar del bocio doloroso que les comento, generalmente bilateral, a la palpación y suele durar unas pocas semanas. Después se va a desarrollar la segunda fase de eutiroidismo, que también es transitorio, en la que desaparece el dolor y la fiebre, y luego se sigue una tercera fase de hipotiroidismo que puede durar de semanas hasta 6 a 12 meses. Más del 90% de los pacientes va a recuperarse al eutiroidismo. Entonces, ¿cómo se va a hacer el diagnóstico? Básicamente va a ser clínico. En las primeras fases puede haber incremento de la velocidad de sedimentación globular hasta 80 a 100 milímetros por hora. En el hemograma se puede encontrar leucocitosis, una leve anemia, pueden haber alteraciones en las pruebas hepáticas. En el estadio inicial hemos hablado de una fase de hipertiroidismo, o sea, TSH suprimida con T4 y T3 libres elevados. Se puede encontrar elevación de la proteína C reactiva y de la velocidad de sedimentación globular, así como la tiroglobulina. Y respecto de los anticuerpos antitiroideos, tanto los anticuerpos antitiroperoxidasa como antitiroglobulina son negativos o indetectables, o si es que son positivos, sería a títulos muy bajos eventualmente. En el aspirado con aguja fina, el estudio citológico va a revelar
células gigantes multinucleadas de cuerpo extraño, células epitelioides, linfocitos y células plasmáticas y foliculares con cambios degenerativos, aunque su práctica no es imprescindible, o sea, no es imprescindible hacer una biopsia con aguja fina para el diagnóstico de la tiroiditis subaguda. El diagnóstico va a ser básicamente clínico, más estos reactantes de fase aguda elevados, con tiroglobulina elevada, anticuerpos negativos y pues en la fase inicial con pruebas de función tiroidea en hipertiroidismo. En cuanto a la ayuda al diagnóstico, en la ecografía se va a observar una glándula tiroidea de tamaño normal o discretamente incrementada de tamaño. El parénquima es hipoecogénico de forma focal o difusa. Aquí vemos los focos hipoecogénicos en el parénquima tiroideo, que es heterogéneo, y al ecodoppler la vascularización está disminuida. Si se realiza una gamografía de la tiroides, esta se va a observar hipocaftante. Vean aquí bien oscurito estas imágenes redondas, oscuras, son las glándulas salivales. Ahí hay gran captación del yodo. Y vean aquí, estoy delimitando la tiroides, que es como una mariposa, con una captación muy tenue, casi no se ve. En realidad se debería ver no tan oscuro como las glándulas salivales, pero si estuviera la captación normal, más o menos se vería de este color que está en la parte superior, ¿no? Y acá prácticamente casi se confunde con el resto del cuello. Se ve muy tenue la captación, está muy disminuida la captación en la tiroiditis subaguda. Digamos que con la gamografía se puede diferenciar entre una tiroiditis subaguda y, por ejemplo, una enfermedad de Graves, ¿no? En la enfermedad de Graves va a haber una captación incrementada, entonces vamos a ver una tiroides mucho más intensa en la gamografía. En cuanto al pronóstico, el 95% de los pacientes se cura completamente en 6 a 12 meses. El 2% de los casos puede recidivar y menos del 5% de los casos puede desarrollar un hipotiroidismo definitivo. Hemos dicho que la mayoría se recuperan a la normalidad, ¿no? El diagnóstico diferencial, ¿con qué entidades se debe realizar? Pues con la tiroiditis supurada, que también es dolorosa, pero no es bilateral. Generalmente el incremento de tamaño es unilateral. También se puede hacer el diagnóstico diferencial con el sangrado de un nódulo tiroideo, que igual va a ser de inicio abrupto y generalmente unilateral. Puede ser un nódulo o un quiste que sangren de manera interna y entonces aumentan el tamaño abruptamente de la tiroides y obviamente eso genera el dolor. No va a haber signos de flogosis a diferencia de la tiroiditis supurada y de la tiroiditis subaguda. Eventualmente también hay que hacer el diagnóstico diferencial con la enfermedad de Graves, que muy raramente se puede presentar con dolor tiroideo. Lo característico es que no tenga dolor en la enfermedad de Graves. Y ocasionalmente la tiroiditis de Hashimoto se presenta con dolor tiroideo en la llamada fase de Hashitoxicosis, ¿no? Que es la fase inicial de la tiroiditis de Hashimoto. ¿Cómo vamos a tratar la tiroiditis subaguda? El tratamiento básicamente es sintomático, es manejar el dolor, manejar los síntomas de hipertiroidismo si es que están presentes. Puede haber taquicardia, nerviosismo, temblor, ¿no? Que son característicos del hipertiroidismo. Y eventualmente si hay síntomas de hipotiroidismo, pues también hay que tratarlo. El manejo del dolor, si este es leve, es con antiinflamatorios no esteroideos, tipo ácido acetil salicílico, 500 miligramos cada 6 a 8 horas, o algún otro antiinflamatorio no esteroideo, que puede ser el ibuprofeno, 600 miligramos cada 8 horas. Esto en casos de dolor leve. Si el dolor es intenso o pasado los 3-4 días no reduce, pues se podría administrar en lugar de AINES, prednisona, en dosis altas, entre 30 a 60 miligramos por día. Y luego de dar esta dosis alta por lo menos un par de semanas, hay que indicar una pauta decreciente de 5 a 10 miligramos por semana hasta suspender el tratamiento en 6 a 8 semanas, ¿no? Si por A o B recurre el dolor en el interín que estamos haciendo ya la disminución de la dosis de prednisona para su retiro, si vuelve el dolor, pues hay que volver a aumentar la dosis a la dosis inicial, a dosis altas por 2 semanas nuevamente e intentar luego la reducción, siempre reduciendo 5 a 10 miligramos por semana. Si hay síntomas de hipertiroidismo, estos se deben tratar con beta bloqueadores tipo propanolol, 20 a 40 miligramos cada 8 horas, o atenolol, 20 a 50 miligramos por día.
el beneficio del atenolol frente al propanolol es que se administra una sola vez al día, a diferencia del propanol que tiene que ser 3 veces por día. Ojo que los síntomas de hipertiroidismo solamente se tratan con beta bloqueadores, o sea, como sintomático. No está indicado el tratamiento con antitiroideos de síntesis, tipo tiamazol, ni mucho menos el tratamiento con yodo radioactivo, porque es un hipertiroidismo transitorio, ¿no? Si hay síntomas evidentes de hipotiroidismo, pues el tratamiento obviamente es con hormona tiroidea. Se debe dar levotiroxina entre 50 a 100 microgramos por día en un promedio de 6 a 8 semanas, porque esta etapa de la tiroiditis subaguda también es transitoria y ese es el promedio de duración de la enfermedad. Em, Ahora vamos a ver la tiroiditis infecciosa. Vamos a seguir el mismo esquema. La tiroiditis infecciosa tiene una baja prevalencia, puede presentar de manera aguda o crónica. Está implicado gérmenes tipo estafilococos, estreptococos, micobacterias, hongos, neumocistis, como habíamos puesto en las láminas iniciales. Se trata pues de una infección supurativa de la glándula tiroides y puede ocurrir de dos formas: por contigüidad, por ejemplo, una fístula del seno piriforme, que sobre todo se da en niños y jóvenes, y pues por ahí va a haber infección de la glándula tiroidea y generar esta tiroiditis. También en el caso de un bocio prolongado con degeneración neoplásica, por ejemplo, cáncer de tiroides anaplásico, muchas veces pueden hacer abscesos internos y confundirnos con una tiroiditis y en realidad es el mismo cáncer anaplásico el que se va abscedando, ¿no? Eso es una forma de tiroiditis, o sea, por contigüidad. Y la otra forma es por diseminación hematógena, que también puede ser por diseminación linfática. Esto está en relación a enfermedades sistémicas graves asociadas a un estado de inmunosupresión, sobre todo en pacientes que tengan alguna enfermedad inmunosupresora de fondo o en ancianos frágiles, porque recordemos que anatómicamente la tiroides está bastante bien vascularizada y es un poco difícil y tiene bastante drenaje linfático y es un poco difícil que se instalen gérmenes, bacterias, virus o parásitos dentro de la tiroides. De todos modos, para que se dé esto, tiene que haber cierto grado de inmunosupresión o una enfermedad sistémica grave que condicione la facilidad de infección en la tiroides. En cuanto al cuadro clínico, la tiroiditis infecciosa se va a caracterizar por presentación con dolor de inicio súbito, referido al oído o a la faringe. Se va a presentar como un pequeño bocio unilateral, asimétrico, ¿no? Nunca se infecta toda la tiroides, sino solo un lado. Y a la palpación es una masa fluctuante, hipersensible y pueden haber adenopatías cervicales justamente por la infección, ¿no? Aparte del dolor cervical, el paciente va a presentar fiebres, calosfríos, típicos de un proceso infeccioso. Puede haber disfagia por el crecimiento abrupto de la glándula tiroidea. Puede haber signos de flogosis, como vemos aquí, un eritema cervical en la región anterior del cuello, en la zona de la tiroides, ¿no? Es poco frecuente el compromiso de la función tiroidea. No se suele presentar disfunción tiroidea. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues el cuadro clínico que hemos mencionado, más exámenes auxiliares como el hemograma, en el que va a haber signos de infección, leucocitosis, que puede haber incluso desviación izquierda, los reactantes de fase aguda elevados, tanto velocidad de sedimentación globular como la proteína C reactiva. Las pruebas de función tiroidea van a estar normales, porque no se compromete la función tiroidea. En la ecografía se puede observar una lesión heterogénea, hipoecogénica, quística que corresponde al absceso y al ecodoppler va a estar hipervascularizado. En la gammagrafía, la zona donde está el absceso se va a ver como una zona hipocaftante. Si se hace una punción con aguja fina para tomar muestra de la secreción y para una tinción Gram, pues encontraremos infiltrado de polimorfonucleares y microorganismos. De hacerlo, básicamente es con el objetivo de hacer un cultivo para buscar el agente causal y hacer un tratamiento más efectivo.
La citología solo estaría indicada para descartar neoplasia maligna, como les comentaba hace un rato, por ejemplo, en casos de cáncer anaplásico, que también pueden dar un cuadro de absceso local asociado a la neoplasia. Entonces, en esos casos va a ser importante hacer un estudio citológico. En casos graves puede ser necesario realizar una tomografía cervical para ver sobre todo el compromiso hacia el mediastino, ¿no? Hacia abajo o hacia atrás, hacia la región retrofaringea. Am, el diagnóstico diferencial de la tiroiditis infecciosa, bueno, cuando tenemos una tumoración dolorosa en la región cervical anterior asociada a fiebre, principalmente tenemos que pensar en estas condiciones patológicas para hacer el diagnóstico diferencial, en una hemorragia de un nódulo tiroideo, igual que en el caso anterior, la tiroiditis subaguda, en un absceso parafaringio o un absceso del esternocleidomastoideo, una trombosis venosa profunda, inflamación o supuración de adenopatías cervicales, una infección del conducto tirogloso, un linfoma tiroideo también puede estar en el diagnóstico diferencial y un carcinoma tiroideo agresivo. Esto se refiere al cáncer anaplásico, ¿no? ¿Cómo vamos a tratar la tiroiditis infecciosa? Pues al tratarse de una infección hay que ir con el tratamiento antibiótico respectivo. De inicio puede ser con un tratamiento empírico, de preferencia tratamiento endovenoso precoz. Con el GRAM y el antibiograma se podrá definir qué germen es el que lo está produciendo y qué antibiótico el que corresponde. Puede ser necesario realizar un drenaje transcutáneo o un drenaje quirúrgico del absceso, dependiendo de las características que tenga. La evacuación también puede ser mediante una punción con aguja de manera repetitiva. Si es que el absceso no está muy denso, pues es posible hacerlo. Los estudios radiológicos para la identificación de fístulas o trayectos que contribuyan al proceso de enfermedad y confirmación diagnóstica también pueden ser importantes, sobre todo cuando hay sospecha de fístulas, ¿no? Em, las tiroiditis infecciosas tienen una evolución rápida y se curan sin secuela. Es que se da el antibiótico correcto, pues el, el tratamiento es lo que dura el tratamiento antibiótico, ¿no? También tenemos dentro de las tiroiditis dolorosas la inducida por la radiación. Esta tiroiditis está en relación al uso del yodo radioactivo. Se va a producir el dolor tiroideo 5 a 10 días después de que el paciente recibe el tratamiento con yodo 131. El yodo 131 va a inducir una injuria y necrosis de las células foliculares tiroideas asociada a un estado de inflamación y eso va a condicionar el dolor. Los síntomas pueden ser moderados y autolimitados, es decir, que en menos de una semana pueden disminuir espontáneamente. Eventualmente pueden necesitar el tratamiento del dolor con antiinflamatorios no esteroideos, pero por lo general disminuye espontáneamente y en menos de una semana. En los exámenes de laboratorio puede haber un incremento transitorio de los anticuerpos antitiroperoxidasa y una exacerbación del hipertiroidismo. También puede haber un hipotiroidismo transitorio precoz por la presencia de anticuerpos bloqueantes. Ojo que el tratamiento en estos casos es solamente antiinflamatorios no esteroideos si es que el dolor no remite espontáneamente después de una semana, ¿no? Por lo general solo se les indica que tomen líquidos. La tiroiditis inducida por trauma es otro tipo de tiroiditis dolorosa. La, eh, la tiroiditis inducida por trauma puede ser por la palpación vigorosa del cuello, puede ser por la manipulación durante la biopsia de tiroides, puede ser una manipulación muy cruenta que genere la inflamación o una cirugía tiroidea, especialmente para tiroidea, en la que se manipula mucho la tiroides y genera el proceso inflamatorio. Puede ser también por traumatismo, por acción del cinturón de seguridad tras un accidente de tránsito. En todos estos casos, el dolor cervical es característico, es transitorio, puede asociarse a un hipertiroidismo transitorio y puede haber alteraciones funcionales mínimas. Igual es de remisión espontánea o puede necesitar el uso de antiinflamatorios no esteroideos para el dolor. Y bueno, ahora vamos a tocar las tiroiditis no dolorosas, que les había dicho que está representada por la tiroiditis silente en primer lugar.
que también es muy semejante a la tiroiditis posparto, así que vamos a tratar estas dos ahora. Ay, aquí ha habido tiroiditis silente. La tiroiditis silente tiene también otros nombres como tiroiditis no dolorosa o tiroiditis linfocítica con hipertiroidismo de resolución espontánea. Representa un 0,5% de los casos de hipertiroidismo. Se considera como una variante de la tiroiditis autoinmune crónica. Está asociado a la presencia del antígeno leucocitario humano HLA-DR3, lo que sugiere susceptibilidad hereditaria. Puede tener similitud con la tiroiditis posparto y es causa de hipertiroidismo en cualquier mujer que no esté en posparto. Entonces, la tiroiditis silente en el posparto se denomina tiroiditis posparto y ya después de un año del parto, pues es una tiroiditis silente. En cuanto a la patogénesis, los factores postulados para iniciar la tiroiditis silente o indolora incluyen el, el consumo excesivo de yodo y varias citoquinas. Cualesquiera que sean estos factores que inicien la tiroiditis indolora, la inflamación tiroidea resultante va a dañar los folículos tiroideos y activar la proteólisis de la tiroglobulina almacenada dentro de los folículos tiroideos. Y el resultado va a ser la liberación no regulada de grandes cantidades de tiroxina T4 y triotironina T3 hacia la circulación, lo que va a resultar en un hipertiroidismo clínico y bioquímico. Este estado va a durar solo hasta que se agoten las reservas de tiroglobulina, porque cesa la síntesis de nuevas hormonas, no solo por el daño a las células foliculares de la tiroides, sino también por la inhibición de la secreción de la hormona estimulante de la tiroides, la TSH, por las altas concentraciones séricas de T4 y de T3. Entonces, a medida que la inflamación disminuye, los folículos tiroideos no dañados o reparados van a van a reanudar su función y van a sintetizar y secretar hormona tiroidea. Entonces, puede haber un estado de hipotiroidismo transitorio y aumento de la secreción de TSH antes que la secreción tiroidea vuelva a la normalidad. En cuanto a la histopatología, la tiroiditis silente se va a caracterizar por la presencia de linfocitos, macrófagos, células epiteliales tiroideas normales, algunos folículos tiroideos dañados y masas de coloides. Como vemos acá, hay masas de coloides. Y en esta lámina vemos también un montón de espacios acá, estos rosaditos, que son las masas de coloides, y todos estos en azulito, los linfocitos y macrófagos, ¿no? En la fase de recuperación persiste la infiltración linfocítica, puede haber fibrosis leve y folículos tiroideos normales. El cuadro clínico se va a caracterizar, bueno, por lo siguiente, suele iniciarse con una fase de hipertiroidismo leve, bien tolerado, que se acompaña en el 50-60% de los casos de un bocio difuso, firme e indoloro a la palpación. Tras esta fase autolimitada que dura entre 1 a 8 semanas, un tercio de los pacientes puede presentar hipotiroidismo transitorio, que suele tener mayor relevancia clínica y dura entre 2 a 16 semanas hasta la recuperación final. Entonces, la duración de la enfermedad hasta el retorno del eutiroidismo suele ser aproximadamente de un año. Recuerden que esta fase inicial de hipertiroidismo no va asociada a dolor cervical, sino más bien a un bocio difuso, ¿no? Indoloro. Entonces, clínicamente el bocio es discreto, difuso, a veces de consistencia ligeramente aumentada y no hay dolor. El 10% de los casos puede presentar episodios recurrentes de este proceso y el 50% desarrolla tiroiditis crónica con hipotiroidismo permanente. En cuanto al diagnóstico, bueno, la tiroiditis silente en sus primeras fases va a caracterizarse por el hipertiroidismo, ya dijimos por la proteólisis, por el daño de los folículos tiroideos y liberación de hormonas tiroideas, entonces va a aumentar la T4 y la T4 libre y la T3 libre en las pruebas de función tiroidea con una TSH suprimida. Asimismo va a haber liberación de tiroglobulina
por el daño de los folículos tiroideos, y eso va a ser lo característico en el laboratorio inicial. Luego, la TSH y la T4 libre normalizan para pasar a un periodo intermedio de hipotiroidismo transitorio, es decir, elevación de TSH y T4 libre baja. En cuanto a los anticuerpos antitiroperoxidasa, estos están positivos en 60% de los casos y los anticuerpos antitiroglobulina positivos en 40% de los casos. Ya les dije que la tiroglobulina está elevada. Los reactantes de fase aguda, en estos casos están normales, tanto PCR como velocidad de sedimentación globular son normales. Y la citología aspirativa, indicada solo en casos dudosos, es compatible con una tiroiditis linfocitaria. En la gammagrafía se va a observar hipocaptación del radioisótopo por la glándula. El diagnóstico diferencial de la tiroiditis silente, bueno, en la fase de hipertiroidismo más captación baja tiroidea, pues hay que hacer diagnóstico diferencial con el hipertiroidismo inducido por TSH, en el cual la TSH está elevada, em, por el producido por yodo, y la tirotoxicosis facticia. En la facticia, aquellos pacientes que, sobre todo personas en sobrepeso que toman hormona tiroidea para bajar de peso, entonces se produce un estado de tirotoxicosis facticia y ahí lo que le va a diferenciar es la tiroglobulina. En estos pacientes con tirotoxicosis facticia, la tiroglobulina está normal, no está elevada. En fase de hipotiroidismo hay que hacer el diagnóstico diferencial con la tiroiditis subaguda, que se caracteriza por el dolor en la región cervical anterior y la ausencia de anticuerpos antitiroideos, ¿no? A diferencia de la tiroiditis silente, que hemos dicho que en 40-60% de los pacientes están positivos los anticuerpos antitiroglobulina y antitiroperoxidasa respectivamente. El pronóstico de esta tiroiditis silente, bueno, presenta recurrencias, en especial en su forma de posparto, hasta en el 70% de los casos. La mayoría de los pacientes recuperan la función tiroidea normal de forma definitiva en unos 12 meses. Evolución a hipotiroidismo definitivo en 50% de los casos y persistencia de bocio normofuncionante. Respecto del tratamiento, la mayoría de los pacientes con tiroiditis silente no precisan tratamiento durante la fase de hipertiroidismo. En pocos casos puede ser necesario la administración de beta bloqueadores para menguar los síntomas de hipertiroidismo, sobre todo la taquicardia. Se puede utilizar propanolol 40 a 120 miligramos por día o atenolol 50 miligramos por día. En la fase de hipotiroidismo clínico debe indicarse tratamiento sustitutivo con hormona tiroidea, la levotiroxina, que puede ser durante 6 a 12 meses, luego del cual se debe suspender el tratamiento para valorar la evolución o no a hipotiroidismo definitivo. Teóricamente, en este tiempo, hasta en 12 meses, pueden llegar a lo normal, al eutiroidismo. Entonces, para valorar esto de que si va a continuar o no con el tratamiento sustitutivo con hormona tiroidea, pues al año de tratamiento lo que se suele es suspender el tratamiento y en un mes volver a hacer un control de las hormonas tiroideas a ver qué pasa. Si vuelve a presentar resultados en hipotiroidismo, quiere decir que se ha instalado el hipotiroidismo definitivo. O tal vez encontremos en un mes las pruebas de función tiroidea normales y ya remitió, ya no necesita más tratamiento. En la fase de hipertiroidismo no está indicado tampoco el uso de antitiroideos de síntesis. La tiroiditis posparto es una variante de esa tiroiditis silente. Como su nombre lo indica, es en el periodo posparto. Tiene una prevalencia de 7 a 8% en mujeres dentro del año posparto o dentro del año posaborto, sea este inducido o espontáneo. La patogénesis, el cuadro clínico son semejantes a la tiroiditis silente. Se trata también de una tiroiditis destructiva, es por mecanismo autoinmune. Se encuentran los anticuerpos antitiroperoxidasa elevados en el embarazo temprano y en el posparto inmediato. Em, Estas pacientes con tiroiditis posparto tienen un riesgo 2 a 3 veces superior en otras enfermedades autoinmunes y diabetes tipo 1.
mejor dicho, en otras enfermedades autoinmunes y diabetes tipo 1 hay un mayor riesgo de hacer tiroiditis posparto. Ese riesgo se incrementa en 2 a 3 veces más que en el resto de la población. También tienen mayor riesgo de hacer enfermedad tiroidea permanente. Igual que la tiroiditis silente, la tiroiditis posparto tiene el curso característico de fase de hipertiroidismo, seguida de eutiroidismo, luego hipotiroidismo hasta la recuperación. Eh, ¿Por qué? Porque también se produce la inflamación por daño de los folículos tiroideos y activación de la proteólisis de la tiroglobulina almacenada en los folículos tiroideos, igual que en el caso de la tiroiditis silente, con la consecuente liberación de las hormonas tiroideas, tanto T4 como T3, hacia la circulación de manera no regulada, condicionando este estado de hipertiroidismo hasta que vaya reduciendo la cantidad de hormona liberada, en la que va a llegar a valores normales y pasar a la fase de eutiroidismo muy transitoria, y al seguir bajando la producción de hormonas, al no recuperarse, mejor dicho, aún la producción de las hormonas tiroideas, pues pasan a una etapa transitoria de hipotiroidismo que puede durar 2 a 6 semanas, hasta que se recupera, se regenera el folículo tiroideo y empieza a sintetizar y secretar hormona tiroidea hasta la normalidad. Entonces, tanto la tiroiditis silente como la tiroiditis posparto comparten este curso clínico, igual que la tiroiditis subaguda. La evolución clásica de la tiroiditis posparto va a ser de hipertiroidismo, hipotiroidismo y recuperación en un 20 a 30% de los casos. Entonces, el hipertiroidismo se inicia más o menos 1 a 4 meses posparto, dura 2 a 8 semanas y luego pasa a hipotiroidismo, que se inicia 4 a 8 meses posparto y dura 2 semanas a 6 meses, y van a la recuperación en un 80% al año. El 20 a 40% de los casos presenta solo la fase hipertiroidea, que se inicia 1 a 6 meses posparto y dura 1 a 2 meses. Como ven, todo está dentro del año posparto. Y la mayoría de casos, 40 a 50%, presenta solo la fase hipotiroidea, que se inicia más o menos 2 a 6 meses posparto y dura 4 a 6 meses. ¿Cómo va a ser el diagnóstico? Pues el riesgo de hipotiroidismo permanente va a oscilar entre el 20 y 40% de los casos, siendo más frecuente en pacientes mayores, multíparas y con menor ecogenicidad ecográfica. Por tanto, las pacientes que han presentado una tiroiditis posparto se deben seguir durante toda la vida, ¿no? Se recomienda determinar los valores de TSH, T4 libre y anticuerpos antitiroperoxidasa en el posparto de pacientes con enfermedad tiroidea autoinmune conocida y en pacientes con depresión posparto. Hay alto riesgo de tiroiditis posparto cuando encontramos anticuerpos antitiroperoxidasa positivos, cuando ya ha tenido una tiroiditis posparto en un embarazo previo o cuando tiene diabetes tipo 1. El diagnóstico diferencial de la tiroiditis posparto en la fase de hipertiroidismo va a ser con la enfermedad de Graves-Basedow. Esta inicia 6 meses posparto, se va a caracterizar por un incremento de la T3 mayor que de la T4 y la presencia de anticuerpos antirreceptor de TSH positivos. En la fase de hipotiroidismo hay que hacer un diagnóstico diferencial con la hipofisitis linfocítica, en la que hay un laboratorio congruente con hipopituitarismo. Puede haber TSH suprimida, CTH suprimida. También se debe hacer el diagnóstico diferencial con tiroiditis de Hashimoto. Si es que el hipotiroidismo no remite en un año posparto, entonces se hace crónico y probablemente ya se trata de una tiroiditis de Hashimoto. En cuanto al pronóstico, en asintomáticas o con síntomas leves, no requiere tratamiento la tiroiditis posparto. El hipertiroidismo sintomático se puede tratar con propanolol, 40 a 120 miligramos por día.
Si es que se presenta el hipotiroidismo, hay que tratar a la paciente, sobre todo si está lactando, si desea una nueva gestación o si la TSH permanece elevada más de 6 meses. En el caso de que la TSH y la T4 estén normales y los anticuerpos antitiroperoxidasa sean negativos, no es necesario el seguimiento. O sea, no hay riesgo de que haya nuevamente enfermedad porque los anticuerpos son negativos y las pruebas de función tiroidea han salido normales. Pero en el caso de anticuerpos, perdón, de pruebas de función tiroidea normales, TSH y T4 normales, pero con anticuerpos antitiroperoxidasa positivo, hay que repetir los exámenes 6 meses después, 9 meses después del parto, porque hay un alto riesgo de una tiroiditis posparto. Luego tenemos la tiroiditis linfocítica crónica, que es otro tipo de tiroiditis indolora. También se llama tiroiditis linfocitaria crónica o tiroiditis de Hashimoto o tiroiditis autoinmune crónica o tiroiditis linfocítica crónica, como les dije, ¿no? Entonces, esta es la que más frecuentemente vemos de las tiroiditis indoloras. Esta mañana con el grupo que rotamos vimos un paciente, ¿no? Con hipotiroidismo por tiroiditis autoinmune. Em, Esta enfermedad fue descrita por primera vez en 1912 por Hashimoto y fue caracterizada como un bocio con intensa infiltración linfocitaria. Su nombre viene justo por Hashimoto, que fue quien la describió por primera vez. El rango etario de presentación tiene un pico entre 30 y 50 años de edad, aunque se puede presentar a todas las edades, en edad preescolar, escolar, en adulto joven, adulto mayor, pero el pico está entre los 30 y 50 años de edad. Como casi todas las tiroiditis, se presenta principalmente en mujeres, con un predominio de 6 a 8 mujeres en relación a un varón. La etiología es autoinmune, entonces como todas las enfermedades autoinmunes son de predominio femenino. Está asociada a la presencia de anticuerpos antitiroideos positivos, antitiroperoxidasa positivo en 90% de los casos y antitiroglobulina positivo en 20 a 50% de los casos. La tiroiditis de Hashimoto em, tiene una patogénesis que parte de la activación de las células B. Se ha encontrado que los pacientes con tiroiditis de Hashimoto tienen las células B del tejido tiroideo activadas y esto hace que éstas secreten anticuerpos antitiroideos, antitiroperoxidasa, antitiroglobulina, antirreceptor de TSH. Asimismo, en estos pacientes con tiroiditis de Hashimoto, las células T reaccionan con antígenos tiroideos procesados y péptidos derivados de estos antígenos. Y esto va a hacer que secreten citoquinas que a su vez van a activar otras células inmunes. Estas células T activadas van a tener tres funciones importantes. Aumentan la producción de anticuerpos, es una función TH2, aumentan o participan en la destrucción apoptótica de las células tiroideas vía los linfocitos T citotóxicos, esa es una función TH1, y la tercera función que tienen es en la regulación de la respuesta inmune local vía las células T reguladoras. Se han propuesto varios mecanismos para la patogénesis de la tiroiditis de Hashimoto y estas incluyen, o sea, para que se produzca la injuria de los tirocitos, estas hipótesis incluyen el mimetismo molecular, la activación de espectadores, la participación de células tiroideas que expresan antígenos leucocitarios humanos y la activación de la apoptosis de las células tiroideas por una interacción Fas ligando Fas. O sea, hay todo un mecanismo autoinmune de por medio, ¿no? Esos son tiroiditis autoinmunes. En cuanto a la patología, en la tiroiditis de Hashimoto, el parénquima tiroideo normal va a ser reemplazado por un intenso infiltrado inflamatorio compuesto por células T, células B, células plasmáticas, estas que están en P, folículos germinales linfoides que están acá en G, reacción fibrótica y destrucción de los folículos tiroideos y material coloide, estos rosaditos que están en C. También pueden existir las famosas células de Hartel, que son células foliculares grandes con citoplasma eosinófilo y granular. Estas células en H, ¿no?
En cuanto al cuadro clínico, la tiroides de Hashimoto se va a presentar con un bocio moderado, de crecimiento lento, que a menudo se descubre de forma casual durante el examen clínico generalmente, ¿no? Únicamente en el 20% de los casos existen signos y síntomas de hipotiroidismo. El bocio suele ser liso, algo regular, de consistencia firme, elástica y su palpación no es dolorosa. En los niños el bocio suele ser de menor tamaño, en edades avanzadas es más frecuente el hipotiroidismo y un bocio más grande. Puede diagnosticarse en fase eutiroidea, en fase de hipotiroidismo subclínico, es decir, con una TSH elevada y T4 libre normal, o ya en una fase de hipotiroidismo clínico. Ocasionalmente puede presentar fases de hipertiroidismo alternando con hipotiroidismo debido a la presencia de anticuerpos estimuladores, como es el caso de la hashitoxicosis. En la hashitoxicosis coexisten la hiperfunción tiroidea e histología de una tiroiditis de Hashimoto y que algunos autores van a considerar una variante de la enfermedad de Graves-Basedow. Hasta en un 20% de los pacientes hay anticuerpos bloqueadores del receptor de TSH que a diferencia de de los TCI no lo estimulan, sino lo bloquean. Todos estos datos indican el amplio espectro de manifestaciones clínicas que puede presentar la enfermedad tiroidea autoinmunitaria. La tiroiditis de Hashimoto puede formar parte de los síndromes pluriglandulares de naturaleza autoinmunitaria. Los famosos síndromes poliglandulares pueden estar asociados a la tiroiditis de Hashimoto. Bueno, ¿cómo se va a hacer el diagnóstico? Se tiene que sospechar en mujeres de edad mediana que tengan un bocio difuso de consistencia elástica y que tengan hipotiroidismo subclínico o hipotiroidismo clínico. En la fase inicial de hipotiroidismo subclínico, lo que vamos a encontrar es TSH elevada con T4 libre normal, pero una TSH elevada no más de 10. Los valores normales suelen ser de 0,4 a 4 y entre 4 y 10, pues hablamos de hipotiroidismo subclínico. En estadios más avanzados ya va a haber un TSH más alto, por encima de 10, con T4 libre por debajo de lo normal, y eso ya es un franco hipotiroidismo. Eh, en ambas situaciones, sea en fase inicial o en estadios avanzados, la presencia de los anticuerpos antitiroideos es un punto cardinal para el diagnóstico de tiroiditis de Hashimoto. Tanto los anticuerpos antitiroglobulina como antitiroperoxidasa están positivos en 97 a 100% de los pacientes. Era lo que les comentaba esta mañana, una paciente que venía con historia de hipotiroidismo, que le hicimos los anticuerpos antitiroideos, salió en 368 hasta 5 nada más es normal en nuestro laboratorio y pues con esos valores positivos de anticuerpos antitiroperoxidasa más valores de TSH y T4 en rangos de hipotiroidismo era una tiroiditis autoinmune o tiroiditis de Hashimoto, ¿no? La gammagrafía tiroidea inicialmente puede estar normal, pero después se puede observar de aspecto moteado, similar a lo observado en el bocio multinodular. En la ecografía, la glándula tiroidea se observa hipertrófica con un parénquima heterogéneo, con zonas hipoecogénicas más o menos bien delimitadas. El típico patrón parenquimal ecográfico tiroideo es el parénquima pseudonodular. Entonces, cuando ustedes vean un informe ecográfico de tiroides que diga parénquima pseudonodular, probablemente se trate de una tiroiditis de Hashimoto. Y se llama pseudonodular porque se observan imágenes así como que algodonosas, pero que no llegan a ser círculo completo como para pensar que hay un nódulo, ¿no? Y solo estaría indicado la biopsia con aguja fina si encontráramos algún nódulo, o sea, que se vea realmente el círculo completo del nódulo, ¿no? Pero si son así como nubes, 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 son pseudonodulares y eso pues es muy indicativo de una tiroiditis de Hashimoto. La punción con aguja fina o BAF o PAF solo va a estar indicado si presenta un nódulo dominante, porque puede tener este patrón pseudonodular también el linfoma tiroideo, aunque más se describe como piel de jirafa, ¿no? Pero pues ante la duda, esa sería la indicación para hacer una biopsia de ese nódulo dominante, para descartar linfoma tiroideo o una neoplasia maligna de tiroides, o cuando exista duda diagnóstica.
¿En qué va a consistir el tratamiento? Básicamente es un tratamiento sustitutivo con hormona tiroidea, la levotiroxina. Este tratamiento sustitutivo es de por vida, ya que una vez que se inicia el hipotiroidismo, este es irreversible, ya que se trata de un proceso inflamatorio autoinmune crónico, ¿no? Y entonces el tratamiento sustitutivo es de por vida. Eso hay que comunicarle al paciente para que nunca abandone el tratamiento. Em, Se plantea tratamiento con hormona tiroidea incluso desde la fase de hipotiroidismo subclínico, y no esperamos a que el paciente haga hipotiroidismo franco, o sea, basta que tenga ya la TSH un poco elevada, aun cuando tenga T4 libre normal, T3 libre normal, pero ya tiene anticuerpos antitiroideos positivos, ya estamos frente a un cuadro de tiroiditis de Hashimoto y ya se puede iniciar tratamiento porque no vamos a, de todas maneras va a evolucionar a hipotiroidismo, así que no vamos a esperar que el paciente evolucione a hipotiroidismo franco para iniciar el tratamiento. Es en el único caso en el que está indicado el hipotiroidismo, el tratamiento del hipotiroidismo subclínico, ¿no? El objetivo del tratamiento va a ser justamente eso, normalizar los valores de TSH. El tratamiento quirúrgico únicamente va a estar indicado en casos de que haya compresión local o haya sospecha de malignidad. Luego tenemos la tiroiditis fibrosa, eh, o llamada también tiroiditis de Riedel, o tiroiditis invasiva, o tiroiditis fibrosa invasiva, o tiroiditis leñosa, que son los sinónimos de la tiroiditis de Riedel. Tiene una baja incidencia de 1 en 100.000 personas por año. Se ha encontrado en 0,06 a 0,3% en las series quirúrgicas. Igualmente es más frecuente en mujeres en una relación de 4:1 frente a los varones. La edad de inicio entre los 30 a 60 años de edad. Su etiología es desconocida. em, Fue descrita por primera vez en 1896 por Riedel y fue descrita como una inflamación específica de naturaleza misteriosa que produce una tumefacción dura como el hierro en la tiroides. Entonces, esta fibrosis es intensa, se extiende a estructuras vecinas y sustituye al parénquima tiroideo normal, por eso es que la describe como hierro, ¿no? Puede ser la manifestación de una fibrosis multifocal idiopática, es decir, puede ocurrir con otras condiciones fibrosantes como la fibrosis retroperitoneal, la mediastinitis fibrosante, fibrosis lacrimal, fibrosis orbital, pseudotumor, colangitis esclerosante. Entonces puede ser parte de esta fibrosis multifocal idiopática o puede ser la localización tiroidea de un proceso generalizado denominado enfermedad sistémica relacionada a la IgG4. La clínica de la tiroiditis de Riedel cursa con un bocio de crecimiento lento, insidioso, pétreo, leñoso, fijo a planos profundos. Progresivamente aparecen síntomas de compresión e infiltración de las estructuras adyacentes. Puede comprometer las paratiroides y los síntomas pueden ser de disnea, estridor, disfonía, disfagia, ¿no? Al principio la función tiroidea suele ser normal, pero a medida que esta es invadida por el tejido fibroso, se va a desarrollar el hipotiroidismo y también puede ir asociado a hipoparatiroidismo. En cuanto a la patología, pues como vemos en esta imagen, puede haber un infiltrado intenso de linfocitos, células plasmáticas, neutrófilos, eosinófilos, esto en la fase temprana. Ay, me pasé varias. Esto en la fase temprana. Tengo que regresar. Ahí. Y en las fases más avanzadas ya se va a dar este tejido fibroso denso que se ve todo rosado y alinizado, que contiene pocos linfocitos, células plasmáticas y eosinófilos y casi, aquí ya no vemos folículos tiroideos, ¿no? La fibrosis se extiende más allá de la tiroides hacia el tejido adiposo, a los músculos, a los nervios, a los vasos, a las glándulas paratiroides, tráquea y esófagos, a planos tisulares hasta obliterarlos. El diagnóstico va a ser el cuadro clínico que hemos descrito.
La función tiroidea de inicio puede estar normal, pero a medida que se reemplaza por el tejido fibrótico, se da el hipotiroidismo en estados avanzados. La velocidad de sedimentación globular puede estar normal o elevada, y se va a dar hipoparatiroidismo, o sea, paratormona baja, hipocalcemia. Puede presentarse los anticuerpos antitiroperoxidasa positivos. En la ecografía lo que se ve es una extensa fibrosis, la glándula se ve hipoecoica, difusa, hipovascularizada. En estos casos no está indicado la biopsia con aguja fina, sino una biopsia abierta, y esta va a ser el diagnóstico definitivo. El diagnóstico diferencial de la tiroiditis de Riedel, bueno, cualquier estado de fibrosis en la tiroides. Para el diagnóstico diferencial, la tiroiditis de Hashimoto en su variante fibrosante, la variante infiltrante del cáncer papilar de tiroides, que no se extiende más allá de la tiroides, a diferencia de la tiroiditis de Riedel, la variante paucicelular del cáncer anaplásico de tiroides, que presenta células fusiformes en vasos sanguíneos con marcadores de inmunohistoquímica típicos. El tratamiento, bueno, como es una enfermedad progresiva, y que progresa en forma lenta, puede estabilizarse en algún momento o retroceder espontáneamente. La mortalidad va a estar atribuida a la neumonía recurrente debido a la compresión bronquial y la disnea. Si hay síntomas compresivos intensos, pues la descompresión quirúrgica estaría indicada. Si existe hipotiroidismo, habría que dar tratamiento sustitutivo con hormona tiroidea. Como son pocos casos los que se presentan, no existen ensayos clínicos sobre la eficacia del tratamiento médico para la tiroiditis de Riedel. Algunos han mejorado con tratamiento glucocorticoide, con tamoxifeno, con rituximab, con micofenolato, pero en realidad en cada uno de estos casos solamente es presentación de un caso que haya mejorado con glucocorticoides o con micofenolato, con rituximab o con tamoxifeno. No es que haya series de tratamiento que pueden apoyar uno u otro tratamiento. En casos refractarios, se puede indicar radioterapia. Finalmente tenemos la tiroiditis inducida por drogas. En primer lugar, tenemos el interferón alfa, que se utiliza en el tratamiento de la hepatitis viral B. El uso de este interferón alfa durante 3 meses a más puede condicionar en un 5 a 15% de los pacientes el desarrollo de anticuerpos antitiroideos de novo. Y en 5 a 10% de pacientes se produce una tiroiditis silente o tiroiditis de Hashimoto, o puede producirse la enfermedad de Graves. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Igualmente, el uso de interleuquina 2 en el tratamiento de metástasis de algunos cánceres o en el tratamiento de la leucemia, se ha observado que 2% de los pacientes puede desarrollar tiroiditis silente. La difitotoxina de nileuquina, que se utiliza en el tratamiento de la micosis fungoide y otras enfermedades de las células T, también se ha asociado al desarrollo de hipertiroidismo en relación con tiroiditis silente. Los famosos ITK o inhibidores de tirosinquinasa, que se utilizan en el tratamiento de tumores del estroma gastrointestinal o en el carcinoma de células renales, también puede producir disfunción tiroidea. Se ha observado que ante el uso de inhibidores de tirosinquinasa se presenta elevación de los valores de TSH, pero sin repercusión clínica. De hecho, si es que se produce hipotiroidismo franco, entonces hay que tratarlo por el tiempo que reciban los inhibidores de tirosinquinasa, porque suele remitir en lo que se retira el tratamiento, salvo que tuvieran anticuerpos antitiroideos positivos en los que ya se instala el hipotiroidismo. El uso de inhibidores de puntos de control inmunitario, que son drogas anticáncer. Estas drogas están representadas por el nivolumab, que es una droga anti-PD1 que se usa en el tratamiento del melanoma. Esta figura para recordar que son los PD1 y PDL1. El PDL1 que está en la célula tumoral se une al PD1 que está en la célula T, y la célula T tiene como función destruir la célula tumoral, pero al unirse el PDL1 al PD1 se impide esta función de la célula T.
Entonces, al utilizar estas drogas anticáncer, como el anti-PD1 nivolumab, pues el anti-PD1 se une al PD1 de la célula del linfocito T, de tal manera que la célula T puede actuar contra la célula tumoral, ¿no? Entonces, produce a su vez este medicamento una tiroiditis no dolorosa con una fase transitoria de tirotoxicosis que inicia más o menos 4 semanas posterior a la primera administración y remite en 4 semanas. Se puede seguir de hipotiroidismo en algunos pacientes. El mecanismo va a ser que reduce la tolerancia inmune aún en tejido tiroideo normal al bloquear la proteína PDL1 que se expresa en la célula tiroidea. El litio, que se utiliza en el tratamiento de trastornos bipolares, también es un medicamento que tiene que ver con la función tiroidea, inhibe la síntesis de hormonas tiroideas y bloquea la conversión de T4 a T3. Por eso también se puede utilizar este medicamento en algunos casos de enfermedad de Graves-Basedow cuando hay alergia, por ejemplo, a los antitiroideos de síntesis y está contraindicado el tratamiento con yodo radioactivo, pues la única opción a veces que tenemos es el tratamiento de litio, justamente por esta particularidad que tiene de inhibir la síntesis de hormonas tiroideas y bloquear la conversión periférica de T4 a T3. Entonces, cuando se utiliza litio en el contexto de trastornos bipolares, se debe medir la función tiroidea y los anticuerpos antitiroideos antes de iniciar el tratamiento con litio. En casos con normofunción y autoinmunidad negativa, se debe reevaluar la función tiroidea por lo menos 2 veces al año. En un 50% de los casos puede producir bocio, generalmente es el bocio difuso de aparición en los 2 primeros años de tratamiento con litio. En un 30% de los casos puede producir hipotiroidismo, principalmente subclínico, más frecuente en pacientes con anticuerpos antitiroperoxidasa positivo. No es preciso suspender el litio y se debe iniciar ya el tratamiento con levotiroxina de ser el caso. O sea, un hipo subclínico con anticuerpos positivos, dado que el litio puede reducir la síntesis de hormonas tiroideas, ya iniciamos tratamiento con levotiroxina y no es necesario suspender el litio. También puede producir hipertiroidismo, sobre todo por tiroiditis subaguda, aunque se han descrito también casos de enfermedad de Graves, pero más que todo es por tiroiditis subaguda. Otro medicamento que puede inducir tiroiditis es la amiodarona, un antiarrítmico que se utiliza, un antiarrítmico de tipo 3 que se utiliza en taquiarritmias. Tiene un efecto directo de la molécula bloqueando el paso también de T4 a T3 e induciendo la lisis de las células foliculares, con la consiguiente tirotoxicosis inducida por amiodarona o TIA, y se presenta en 10% de los pacientes tratados. Lo que provoca es una sobrecarga de yodo, induce así, sobre todo en pacientes con enfermedad autoinmune tiroidea previa, un efecto de Wolff-Chaikoff con hipotiroidismo. A los pacientes que se va a iniciar tratamiento con amiodarona, siempre para prevenir estos problemas se debe realizar un perfil tiroideo y una medición de anticuerpos antitiroperoxidasa basales. Y luego de que se inicie el tratamiento, un control de perfil tiroideo a los 3 meses y posteriormente cada 3 a 6 meses. Debemos recordar que la amiodarona es un medicamento que tiene gran cantidad de yodo inorgánico. O sea, cada 200 miligramos de amiodarona libera más o menos 6 miligramos de yodo inorgánico en la circulación. Y esto supera la cantidad recomendada de yodo inorgánico en nuestro organismo, que es de 0.3 miligramos por día. Entonces, vean, de 0.3 miligramos por día, que es lo que se recomienda, una sola pastilla de amiodarona nos libera 6 miligramos, es una barbaridad. Entonces, esta amiodarona es liposoluble y su concentración plasmática disminuye muy despacio, tiene una semivida de 100 días. Entonces, por todo eso, es importante que nosotros tengamos que evaluar siempre en toda persona que va a utilizar amiodarona un perfil tiroideo y anticuerpos antitiroideos antes de administrarlo y después hacer controles cada 3 meses. La amiodarona puede actuar a distintos niveles, puede bloquear la conversión intrahipofisaria de T4 a T3, puede bloquear la conversión periférica de T4 a T3 a nivel hepático, puede bloquear la unión de T3 a su receptor en tejidos diana a nivel cardíaco,
Entonces, como vemos, por eso es que tiene su papel en la disminución de la conversión de T4 en T3. Y lo que puede condicionar son las tiroiditis inducidas por amiodarona o tipo 1 o tipo 2 y el hipotiroidismo. El hipotiroidismo se da en 30% de los pacientes tratados con amiodarona. Es común en áreas yodo suficientes. Se presenta más o menos en 6 a 12 meses de tratamiento con amiodarona. La vía es vía acción intratiroidea del exceso de yodo. em, como cada pastilla de amiodarona o cada ampolla de amiodarona tiene gran cantidad de yodo, pues se va a dar una gran carga de yodo que va a tener acción en los folículos tiroideos. Va a fallar el fenómeno de escape del efecto de Wolff-Chaikoff y eso es lo que va a generar el hipotiroidismo. ¿Alguien se acuerda qué es el efecto de Wolff-Chaikoff? ¿O se han dormido todos o nadie me está haciendo caso? El delegado, ¿qué dice? Ian, ¿te acuerdas? Nada. El efecto de Wolff-Chaikoff es un fenómeno de autorregulación que inhibe la organificación en la glándula tiroidea. eh, También inhibe la formación de las hormonas tiroideas en el interior del folículo tiroideo y la liberación de las hormonas tiroideas al torrente sanguíneo. Entonces, am, como, como la amiodarona tiene grandes cantidades de yodo, se va a liberar grandes cantidades de yoduro de la circulación. Entonces, el efecto de Wolff-Chaikoff ante esta sobrecarga, va a limitar mayor síntesis de hormonas tiroideas, porque está entrando mucho yodo, que es el sustrato para la formación de las hormonas tiroideas, y esa autolimitación va a permitir que no se sature la glándula tiroidea. A cierto punto, dura algunos días y tiene un fenómeno que se llama fenómeno de escape, en el cual se va a reanudar nuevamente la organificación de yodo y la función normal de las células tiroideas de la peroxidasa tiroidea. Entonces, en el caso del tratamiento con amiodarona, falla este fenómeno de escape, entonces no se recupera la función tiroidea y se queda en la fase de hipotiroidismo. Por eso es que condiciona el hipotiroidismo, ¿no? Sobre todo se da en pacientes que tienen anticuerpos antitiroperoxidasa positivo y al ecodoppler la vascularidad tiroidea es variable. Obviamente, si estamos frente a un hipotiroidismo, el tratamiento es con hormona tiroidea. En el caso de las tiroiditis inducidas por amiodarona, estas se describen de dos tipos, la de tipo 1 y la de tipo 2. La de tipo 1 es común en áreas yodo deficientes. Se presenta en tratamientos cortos, o sea, dentro del primer a segundo año de tratamiento con amiodarona. Se produce un aumento de la síntesis de las hormonas tiroideas por incremento del sustrato, es lo que se conoce como efecto de Yod base Dow, en el que este hipertiroidismo va a estar justamente producido por la hiperproducción y liberación brusca de las hormonas tiroideas en respuesta a la gran cantidad de yodo que aporta la amiodarona. Se va a dar sobre todo en pacientes que tengan un bocio multinodular preexistente, también con anticuerpos antitiroperoxidasa positivo. Em, Al ecodoppler la vascularidad tiroidea es incrementada y al tratarse de un hipertiroidismo, pues el tratamiento es antitiroideos de síntesis, como es el tiamazol, entre 30 a 40 miligramos por día. De ser posible, se debe retirar el tratamiento con amiodarona, porque si le seguimos dando la amiodarona, le seguimos aportando hormona tiroidea y se va a seguir sintetizando hormona tiroidea. No hay manera de controlar ni con el antitiroideo de síntesis. En casos refractarios podría estar indicado la tiroidectomía. En cambio, la tiroiditis inducida por amiodarona de tipo 2 se presenta en tratamientos más prolongados, más de 2 años de tratamiento con amiodarona. Y el mecanismo de tiroiditis no es por aumento de síntesis de hormona tiroidea, sino por exceso de liberación de hormona tiroidea, porque es por una tiroiditis destructiva. O sea, hay un efecto tóxico directo. Entonces, al ser destructiva, pues se libera toda la hormona tiroidea preformada y se produce el proceso inflamatorio.
Se da en casos de pacientes que no tengan enfermedad tiroidea subyacente, que tienen anticuerpos antitiroperoxidasa negativos, al ecodoppler la vascularidad es ausente, o sea, es como una tiroiditis silente, ¿no? El tratamiento es antiinflamatorio con corticoides a dosis altas, prednisona 30 a 40 miligramos por día. No es imprescindible el retiro de la amiodarona y en casos refractarios también está indicado la tiroidectomía. Entonces, en conclusión, les he puesto dos cuadros que nos resumen todo lo que hemos visto. Las tiroiditis con dolor e hipersensibilidad tiroidea. Tenemos la tiroiditis subaguda, la tiroiditis aguda por yodo radioactivo, por palpación o trauma o biopsia, ¿no? De todas estas, la más frecuente es la tiroiditis subaguda. Vean que las edades de presentación son variables. La tiroiditis aguda se puede presentar a cualquier edad, en niños, en adultos jóvenes, ¿no? Recuerden que sobre todo cuando hay de por medio algún estado de inmunosupresión, también en adultos, en ancianos frágiles. Em, la causa de la tiroiditis subaguda es desconocida, la tiroiditis aguda es infecciosa, de hecho la tiroiditis por radiación es por la radiación y la traumática por la palpación exagerada o el trauma durante una cirugía o biopsia, ¿no? Las pruebas de función tiroidea en una tiroiditis subaguda puede haber o hipotiroidismo. En la tiroiditis aguda, pues no hay compromiso de la función tiroidea. En la tiroiditis por radiación puede haber hipertiroidismo transitorio. En la tiroiditis por palpación igualmente, pero se remiten espontáneamente. La presencia de anticuerpos antitiroideos, antitiroperoxidasa, son bajos o ausentes en la tiroiditis subaguda, ausentes en la tiroiditis aguda y pueden estar presentes en la tiroiditis por radiación. La velocidad de sedimentación globular va a estar elevada en la tiroiditis subaguda y aguda y pues normal en las tiroiditis por radiación y palpación. Y el otro cuadro es de las tiroiditis indoloras, la comparación, ¿no? En la tiroiditis de Hashimoto, que es la tiroiditis linfocítica crónica autoinmune, que es de las más frecuentes de todas las no dolorosas, junto con la tiroiditis posparto, que recordemos que se presenta dentro del año posparto o posaborto, sea espontáneo o inducido. Em, la más rara es la tiroiditis de Riedel, ¿no? Siempre la presentación es más frecuente en mujeres, tanto la tiroiditis de Hashimoto, tiroiditis indolora, obviamente solo en mujeres la posparto. La tiroiditis de Riedel también es más frecuente en mujeres, en una relación de 3 a 4 frente a 1 el varón. Em, en cuanto a la anatomía patológica, se caracterizan por un infiltrado linfocítico, todas estas tiroiditis, tanto la de Hashimoto, posparto, la indolora, en la que hay una fibrosis densa en la tiroiditis de Riedel, ¿no? La función tiroidea va a caracterizar el hipotiroidismo, principalmente la tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis posparto puede tener sus periodos de hipertiroidismo, eutiroidismo, hipotiroidismo. La tiroiditis indolora, hipertiroidismo, hipotiroidismo, igual que la posparto. La tiroiditis de Riedel, inicialmente eutiroidismo y pues en casos avanzados ya hipotiroidismo. Y la tiroiditis inducida por fármacos puede producir hipertiroidismo, hemos visto, o puede producir hipotiroidismo, ¿no? O puede producir incluso en algunos casos enfermedad de Graves. Los anticuerpos antitiroperoxidasa van a estar presentes a títulos altos en la tiroiditis de Hashimoto, en la tiroiditis posparto, en la tiroiditis silente esporádica, porque son tiroiditis autoinmunes. En la de Riedel generalmente puede estar presente, pero no es en el 100% de los casos. E igualmente en la inducida por fármacos y la velocidad de sedimentación globular en todos estos casos va a estar normal. Bien, chicos, he hecho un resumen de todos los tipos de tiroiditis. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, gracias a todos por su audiencia.
Les debe haber enviado ya el doctor Cano la presentación. Así que, bueno, espero haber sido clara. He tratado de ser breve y concisa con cada tipo de tiroiditis para que puedan diferenciar una de otra y la puedan tener en mente frente al paciente para sus diagnósticos diferenciales. Bien, Gracias, doctora. gracias a ustedes Muchas también. gracias, doctora. Será hasta la próxima oportunidad. Gracias, doctora. Ok.